Dichosos los que con un corazón noble y generoso conservan la palabra de Dios y producen fruto por ser constantes. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio de hoy, mis queridos hermanos, es muy diferente a lo que hemos venido escuchando en los últimos domingos y nos invita a unir este pasaje dentro de su contexto y ver qué aplicación puede tener en la vida de cada uno de nosotros. Se nos ofrece más que una proclamación la oportunidad de jugar con este texto, de reflexionar juntos sobre este texto, porque tiene diversas interpretaciones. Bueno, vamos a ver qué nos inspira el Espíritu de nuestro Dios. Oremos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos e hijas con el don del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te ven, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños, todo, Padre Santo, lo que nos distrae de lo esencial, de ti, de tu divina presencia, de tu sagrada voluntad. Danos la fortaleza, Padre, de ponerla en práctica en nuestras vidas. Habla, Señor, tus siervos te escuchan. Hable, Señor, mis labios, y bendecir mi alabanza tiene a mí, sin tardanza, dame tu auxilio y favor. Ven a mí, Espíritu Santo, ven a mí, Espíritu de Dios, que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven a mí, Espíritu de Dios.
quedarse contigo un par de días. Tienen muchos años que no se ven. Ya se conocen. No sé si sea mamá o sea mejor amigo o un hermano. Pero se conocen. Tú sabes cuáles son sus gustos, qué come, qué toma, qué escucha, cuestión de música y demás. Entonces, te voy a invitar a que pongas en práctica tus habilidades de buen anfitrión, una persona muy hospitalaria que de seguro eres, y comiences a preparar su fiesta. ¿Qué harías? ¿Cómo lo recibirías? ¿Qué cocinarías? ¿Y cuál es realmente el sistema que utilizas para manera de manifestarle tu amor y tu amistad? O sea, los recibes, se sientan, platican, o se van directamente a la cocina o a la cantina, no sé. ¿Qué haces con él o con ella? ¿De qué manera le manifiestas tu hospitalidad? Bueno, ahora, imagínate que esa persona es Jesucristo, o sea, Jesús histórico, aquel que caminó los caminos polvorosos de Palestina, el judío. Es judío, no mexicano, ni guatemalteco, judío. Ese Jesús te visita. Te dice, voy a ir a visitarte el próximo domingo. Tienes una semana para prepararte. ¿Qué harías para prepararte? ¿Invitarías a alguien más para que nos acompañe y se beneficie de su presencia? ¿Qué cocinarías? No come frijoles ni pupusas, ¿te acuerdas que es judío? ¿Qué harías? ¿Y de qué manera le manifestarías tu hospitalidad, tu cariño, tu admiración? Bueno, imagínate que de pronto llega a tu casa una persona y dice, soy migrante, vengo cruzando la frontera y la verdad ha sido una travesía muy dolorosa. Vengo desde Honduras y vengo con hambre y vengo con miedo. Allí afuera están mis hijos, no tenemos dónde ir. Nos dejaría quedarnos con ustedes unos días. ¿Qué harías? ¿Cómo le responderías? ¿De qué manera manifestarías tu compasión, tu cariño, tu caridad, tu hospitalidad? Una pregunta así general. Hay una gran diferencia en cómo tratas a cada uno de estos personajes, al mejor amigo o a mamá, tiene mucho tiempo que no se ve, a Jesús histórico, a los hondureños, su familia. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, inmediatamente, si somos honestos, diríamos sí, porque lo amerita las circunstancias, ¿no? Hay dos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos hablan de hospitalidad. La primera lectura y el Evangelio. En la primera lectura, Abraham recibe a tres personajes, tres extraños, que pudieron bien haber sido de Honduras o de otro lado. Pero son personas hambrientas, cansadas del camino. Llegan a su casa y los atienden, sin darse cuenta que quien está atendiendo es a Dios mismo. Y como resultado Dios lo premia, porque Dios no se queda con nada, Cada acto de caridad regresa a uno multiplicado en bendiciones. Entonces, como resultado, pues, su esposa Sara, a pesar de su edad, va a quedar embarazada de dar a luz a un hijo. Y si te fijas, Abraham, a pesar de que no los conoce, es muy generoso, hace una gran fiesta, los atiende como si fueran príncipes. La hospitalidad ha sido un valor que han tenido muchas culturas, no todas. La hospitalidad es uno de los elementos, de los grandes valores que tenemos nosotros los latinos. Somos muy hospitalarios por naturaleza. De hecho, los mexicanos decimos, mi casa es su casa. Entonces, cuando llega alguien por allí, pues
donde abrimos las puertas, ¿verdad? Sobre todo cuando sabemos que hay una gran necesidad. Y la necesidad es saber a la cara, ¿no? Se ve cansado, se ve hambriento, sediento. Es realmente la manera en que respondemos nosotros. Es que hoy en día no se puede confiar, Padre. Imagínense, no sabemos a quién le estamos abriendo la puerta, puede suceder algo. Bueno, todo esto, mis queridos hermanos, para situarnos en lo siguiente, en el pasaje del Evangelio. Tenemos que verlo dentro de su contexto. Hace unas cuantas semanas nos dimos cuenta que Jesús había decidido ya, ahora sí, ir a Jerusalén, a cumplir su misión, a llevar su misión al culmen. Y sabemos de antemano que todo su ministerio público se desarrolla más o menos en 3 años y es la travesía de Galilea a Jerusalén, donde finalmente es asesinado. Entonces ya decidió ir a Jerusalén a pasar sus últimos días. Entonces pasa por un pueblo llamado Samaria y vienen cansados, hambrientos, sedientos, pero no lo reciben. Los samaritanos no son hospitalarios con ellos. ¿Se acuerdan que Juan y Santiago estaban muy enojados? Le dicen: Maestro, ¿por qué quieres que le pidamos a Dios que eche fuego y que los queme? Tranquilo, Santiago, Juan, les dice Jesús. Y después les habla sobre las exigencias de ser discípulo de Él. ¿Se acuerdan? Que le dice: ¿quieres ser mi seguidor? ¿Qué? Deja que los muertos entierren a los muertos. No vayas a despedirte de tu familia. El que pone la mano al arado y voltea hacia acá no sirve para el reino de Dios, dice. Y al primero que le dice: ven, sígueme. ¿Qué le dice? Mira, las zorras tienen sus madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde descansar su cabeza. O sea, lo está invitando a que se siente y medite si realmente quiere seguirlo. Porque el seguir a Jesús cuesta. Tiene que ver, bueno, y analizar, y evaluar todas las posibilidades y dificultades que va a enfrentar. Ahora sí que si a pesar de todo eso decide seguirlo, pues ya es una decisión libre, por lo menos informada inteligentemente. Y después comienza a ser confrontado. Al llegar a Jerusalén, comienza una serie de conflictos con las autoridades eclesiales y las autoridades políticas. La semana pasada escuchamos cómo un doctor de la ley se le acerca y le dice: Maestro, es cierto que amar a Dios y amar al prójimo es suficiente para darle a uno la vida eterna. La pregunta se la hace de una manera muy diferente: ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Y le pregunta: bueno, ¿qué dicen las Sagradas Escrituras? Y recita esto: amar a Dios con la totalidad de tu ser y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice: muy bien, pues ve y haz eso. Pero para manera de justificarse dice: ¿quién es mi prójimo? Y entonces le da la oportunidad para que Jesús le cuente una parábola muy perturbadora, porque ya la analizamos la vez pasada y nos damos cuenta de que realmente tiene muchos detalles suficientes para hacer a cualquier persona incómoda. Entonces se acercan más conflictos. Jesús se siente cansado, se siente agobiado. Jesús sabe lo que le espera. Y acompañado de sus discípulos, afortunadamente tiene un lugar que él puede sentirse como en casa. Un lugar. Es el único lugar que nos manifiestan las Sagradas Escrituras, de que Jesús se siente como en casa. Es el único lugar donde Jesús se hospeda. Y es en Betania, queda unos cuantos kilómetros, es en Palestina hoy en día. Entonces entra a Jerusalén, es confrontado y pasan cantidad de situaciones allí muy embarazosas. Y regresa a la casa de Marta, de María y de Lázaro para hospedarse con ellos. Entonces este es el contexto, mis queridos hermanos. Y lo que escuchamos ahora, como les decía al principio, tiene muchas y diversas interpretaciones, pero vamos a tratar de rumiarlo un poquitito. Aquí vemos que Marta inmediatamente se afana pues en ofrecerle lo mejor al maestro, ¿no? Pero el maestro se sienta y comienza a hablar, y María se sienta a sus pies para escuchar todas sus enseñanzas.
Y Marta, al ver que María está, como tiende a serlo, muy contemplativa y muy tranquilita, le dice: Maestro, dile a esta floja que se levante y me ayude. Y Jesús, su respuesta parece ser medio ingrata, Ay, Marta, Marta, tú siempre preocupada, afanada en tantas cosas. Pero sabes, tu hermana María ha elegido la mejor parte en este momento. Si Marta fuera un poquito como yo le hubiera dicho: ¿sabes qué, Señor? Pues no comas, se lo estoy haciendo por ti. Oye, qué ingrato, te estás poniendo del lado de mi hermana. Así como sucede en los hogares. Bien decimos, en una familia, si tiene varios hijos, decimos que una familia son como los dedos de la mano. Cada uno de ellos es diferente, ¿verdad? Los que tienen varios hijos, o los que vienen de familia como hijos, todos son diferentes. Ahí viene una pregunta para que la medites. ¿Hay alguno de ellos que es mejor que el otro o la otra? La verdad, piénsalo. ¿Hay alguien que es más responsable, más limpio, más acomedido, más organizado, más humilde que el otro o la otra? ¿Y de qué manera respondes tú? ¿Te pones del lado de él? Porque saben, yo entiendo que como padre de familia no van ustedes a la escuela para aprender técnicas, para ser el mejor padre o madre posible, pero cometen errores, como los cometemos todos, pero algunos de los errores de ustedes sí tienen sus consecuencias. Por ejemplo, hay padres y madres de familia que tienden a comparar a sus hijos. Deberías de ser como tu hermana María. Ella sí es limpia y estudiosa. ¿Han escuchado algo así? ¿No se han puesto a pensar realmente en lo que estas palabras significan? ¿Lo que están realmente diciendo? Es algo muy similar a lo que está diciendo ahorita Jesús. Marta, Marta, tranquila, María, pues no es tan preocupona como tú. Entonces podemos sentir un sentimiento como de ingratitud, ¿no? Entonces, es importante que evaluemos la manera que nosotros tratamos a los miembros de nuestra familia. Hay algunos que son mejores o peores que otros. ¿Y de qué manera tratamos? ¿De qué manera diferenciamos nuestro trato con ellos, nuestro cariño, nuestro tiempo? Porque aunque las madres proclaman que aman a todos sus hijos por igual, los hechos dicen otras cosas. Y casi todo el mundo sabe quién es el favorito o la favorita. Ya lo sabemos. Y lo que es muy interesante notar de que este tipo de situaciones causan traumas. Hay personas que ya a pesar de la avanzada edad todavía guardan resentimientos por ese tipo de situaciones que se desarrollan en el hogar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero regresamos con Jesús. Jesús siempre andaba acompañado. Aquí no habla de los discípulos porque ese no es el escenario que nos quiere presentar el evangelista. Pero de seguro, pues había varios, los discípulos y a lo mejor algunas mujeres. Entonces, tenía que preparar el alimento no solamente para Jesús, sino para sus amigos. Entonces, pues, y a lo mejor llegó de manera inesperada, así como cuando llega alguien a tu casa, una persona que quieres mucho, de pronto te llega y dice: ay, Dios mío, no tengo ni siquiera frijolitos en la lumbre, ¿no? Entonces te corres al súper o al Cárdenas y comienzas entonces a preparar todas las cosas necesarias para atenderlo. Lo que vemos aquí es la importancia de tener perspicacia y a lo mejor susceptibilidad como la tiene María. A lo mejor María no podemos culparla inmediatamente como floja. A lo mejor María lo que ve es que el maestro trae muchas cosas que quiere compartir y que son urgentes. Y a lo mejor ya después nos vamos a preocupar por darle de comer. No lo sé. O a lo mejor le pueda suceder lo que me ha sucedido a mí, a lo mejor a alguno de ustedes, que te invitan a comer o a cenar a una casa, llegas y pues, no hueles a nada. Y la plática continúa y se alarga. Y comienzas a decir: ya se acaba el tiempo y yo no veo movimiento. Yo no sé, a lo mejor Jesús se sentía de esa manera, ¿no? Lo que sí vale la pena mencionar que para una hospitalidad verdadera es aquella que cuando se ofrece te sientes como en casa. ¿Sabes? Yo tengo mucha gente muy querida.
Tengo hermanos y hermanas que nos amamos. Mas sin embargo, yo tenía una casita que todavía le debía mucho, la vendí, compré un apartamentito, lo estoy arreglando, pero en ese proceso, casi un año, todo el mundo me invita, mis hermanas, sobrinas, sobrinos, primos, me invitan a quedarme en sus casas, pero yo soy muy privado, yo no me quedo en ningún lado me quedo, necesito mi privacidad. Es rarísimo el lugar o la familia, y no porque no los quiera, los amo, pero el espacio que mi corazón busca, necesito privacidad. Aparte que no me gusta incomodar, a lo mejor es soberbio o lo que sea, ¿no? Yo creo que Jesús era algo así, o yo como él, no sé. Lo que sé es que Jesús no se quedaba en cualquier lado, pero sí se quedaba con Marta, María y Lázaro. De hecho, cuando Lázaro se encontraba gravemente enfermo, ¿te acuerdas que Marta envía un mensajero para decirle lo siguiente? La única parte que nosotros encontramos donde se utiliza esta palabra para referirse a un amigo de Jesús: Maestro, aquel a quien tú amas se encuentra gravemente enfermo. Y ya nos damos cuenta que cuando Jesús llega, que tiene 4 días en el sepulcro, Jesús llora ante la muerte de su amigo Lázaro. O sea, hay un gran amor. Jesús llora solamente 2 veces en las Sagradas Escrituras: en Jerusalén al ver la ciudad, y cuando muere su amigo Lázaro. O sea, tenía una relación muy íntima, muy bella que tenía con esta familia de Marta, de María y de Lázaro. Y algunos pintores se han inspirado y han manifestado diferentes interpretaciones. Una de ellas, un autor, un pintor brasileño, tiene a Jesús sentado, a María en el piso, a Lázaro a un lado de Jesús, y Jesús con el brazo derecho abrazándolo, y María con las cazuelas. Hay diferentes interpretaciones. Vuelvo a decir, yo creo que también estaban los otros discípulos y algunas otras personas ahí presentes, entonces tenían que hacer mucha comida. Entonces yo no sé cuál sea tu actitud o cómo puedas interpretar este pasaje, cómo puedas aplicarlo a tu vida. Lo que sí sabemos es que para practicar la hospitalidad, pues uno tiene que ser susceptible, perspicaz, analizar bien las circunstancias, ¿no? Llega una persona, regularmente lo que nosotros hacemos, nos da mucho gusto, los abrazamos, nos pasamos a la sala, allí nos ponemos al corriente de todo lo que ha sucedido en los años que no nos hemos visto, ¿verdad? Bueno, ¿y te casaste? ¿Y con quién? ¿Y cuántos hijos tienen? ¿Y cómo se llaman? ¿Y cómo te ha ido? ¿Dónde trabajas? Etcétera, etcétera. Nos ponemos al corriente con nuestras vidas. Y después, ¿sabes qué, comadre? ¿Qué tal? Pasamos a la cocina, pasamos al comedor para comer. Entonces pasan al comedor. ¿Saben? Si ustedes ponen atención, lo que nosotros hacemos en la misa es exactamente lo mismo. Desde que ustedes llegan, esos que están parados ahí en las puertas no son guardias, son ministros de hospitalidad. No son ujieres, como le llaman en algunas iglesias. Ujieres, si ustedes lo ven en el diccionario, son aquellos que tienen la función de llevar a las personas a sus asientos, ¿no? Como en los cines y en los teatros. Yo les he pedido a ellos que ellos tienen que tener una sonrisa, tienen que tener una mano cálida, tienen que tener una voz así amable cuando las personas llegan. Cada uno de ustedes viene con sus broncas, con sus dificultades, con sus gozos y alegrías, con sus sueños y con desilusiones. Cada uno viene de su mundo. Y los primeros que ustedes van a ver aquí van a ser los del estacionamiento y los ministros de hospitalidad. Y ellos tienen una grave responsabilidad de manifestar con la manera que te tratan la presencia de Jesús, al igual que todos nosotros, porque sacramento es un signo de la presencia de Dios. Entonces lo que nosotros hagamos, incluyendo los cantos, tiene que manifestarnos la presencia de Dios. Que todos al salir digamos, realmente yo sentí a Jesús presente con nosotros. Entonces ellos son ministros de hospitalidad. Por eso una persona que no sabe sonreír o que no es una persona amable no debe estar en ese ministerio. Cada ministerio exige tener ciertos dones y no todos tenemos todos los dones. Bueno, son ministros de hospitalidad. Ahora, de que establezcan algunos requisitos o reglas, son necesarios para mantener el orden y que todos podamos tener una digna celebración. Pero regresando de nuevo a este pasaje, mis queridos hermanos, lo que Jesús trata de decir, esto dicen algunas experiencias,
expertos de que Marta está confundiendo los medios con las finalidades. O sea, está bien, Jesús llegó hambriento. Entonces, Marta siempre es la impulsiva, si ustedes se acuerdan. Si nosotros vemos las varias interacciones que tiene Jesús con ellos, vemos la clara diferencia en personalidades. María es tranquila, callada, contemplativa, y Marta es impetuosa, es impulsiva y media agresiva. Por ejemplo, cuando envía el mensajero y cuando viene Jesús, María no puede comprender en su cabeza cómo es posible, si tenían una gran amistad, se ha quedado en su casa varias veces, y que siempre había Jesús respuesto con urgencia ante la necesidad de los demás. Le dio la vista al ciego, sanó al paralítico, hizo cantidad de cosas, y ahora que su amigo, al que ama, está gravemente enfermo, se espera hasta que muera, oye, como que no se vale, ¿no? Nos falló nuestro amigo. Entonces, ¿qué es lo que hace María? María se queda en casa, nos dice la Sagrada Escritura. O sea, es consistente con su personalidad tranquila. ¿Qué hace Marta? Va y lo encuentra, le dice: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Le dice. Dos personalidades muy diferentes. A ver, las Martas que tenemos aquí, a ver, los que son así impulsivos, trabajadores, medio agresivos y así que se mueven y hacen. Los preocupó, levanten la mano. Mamá, no me refiero a las mujeres, los que tienen esa personalidad. A ver, levanten la mano, no, tranquilos. ¿Y los demás que todos son Marías? Y aquellos tranquilitos, aquellos que parece que no quebran un plato, ¿no? Están sentaditos siempre, dejando que la vida pase. A ver, las Marías, levanten la mano. Levanten la mano, a los Lázaro, levanten la mano después de muerto, ¿no? Tenemos que identificar la personalidad que nosotros tenemos y de qué manera nuestra personalidad podemos bien utilizarla para acercarnos más a Dios y desarrollar una relación más profunda con Dios. No hay que confundir los medios con las finalidades. Ahorita voy a eso. Lo que es importante notar, miren que estas dos personalidades han sido cruciales en la existencia de la iglesia. Hay personas que les gusta la práctica de la religión de una manera muy tranquila. Devociones, misas, novenarios, oraciones, visitas al Santísimo, bien tranquilitos. Pero aparte de eso no hacen nada por el mundo. Hay monjas que se van al claustro, yo digo que se aman, de alguna manera tienen una vocación y algo hacen con su oración, oran por la salvación del mundo. Yo celebré una vez misa con unas monjas que estaban en claustro, carmelitas descalzas. De hecho, ella nos separaba una como vitrina. Yo les daba la comunión por un cuadrito que estaba en la vitrina. Celebrando misa con ella. Y una me contaron que tenían más de 50 años que no veían ni siquiera la calle. Imagínate, yo me muero un día solo, Dios mío. Y me pongo a pensar, desde el punto de vista psicológico, un grupo de mujeres encerradas solas por tanto año. Ay. Puede ser anticipo del infierno o del paraíso. Menopáusicas, neuróticas porque le he dado retiro a grupos de monjas y se pelean por todo y por nada, ¿no? Que porque ese florero debería de estar acá. No, la otra dice, no tiene que estar acá. Se pelean por eso, por un florero. Y llegan casi hasta odiarse. No crean que porque están en el monasterio son santas, ¿eh? Ahora, si analizamos la vida de Jesús, Jesús estuvo activo siempre. Jesús no se alejó de un monasterio. Él estuvo activo siempre. Entonces tenemos aquí la tensión que existe entre la acción y la contemplación en la vida del cristiano. Repito, aquí en este pasaje tenemos la tensión y el conflicto que existe entre los activos y los contemplativos. Los contemplativos son aquellos que viven una vida tranquila de oración, de meditación y que desarrollan la habilidad de
pero prefieren alejarse a un lugar donde puedan estar callados y tranquilos. Los activos son aquellos que dicen, no, el mundo tiene que cambiar, es que nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, hay leyes injustas, existe esto y lo otro, tenemos que luchar por cambiar las cosas. Él vino a establecer el reino de Dios Jesús, un reino de justicia, de amor y de paz, y establecerlo en palabra y en obra. Entonces podemos ver por un lado que Jesús es muy activo, pero lo que vale la pena es lo siguiente, y aquí es la clave. Jesús, antes de un día atareado, antes de enfrentar los desafíos tremendos de un día de servicio del reino, se iba a un lugar apartado a rezar. Y después de un día cansado y atareado, se alejaba también y se iba a un lugar apartado para rezar. Lo pueden encontrar en las Sagradas Escrituras, esto que les estoy diciendo. ¿Qué es lo que nos indica eso? Que todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida tiene que ser el resultado de nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Debemos de tomar un espacio para reflexionar todos en nuestra vida, por atareados que estemos, para que nuestro Dios nos indique qué es lo que quiere de mí y entonces ponerlo en práctica. Porque si una persona hace muchas cosas, por buenas que sean, es un simple activista. Y si una persona medita y contempla simplemente, nomás por hacerlo para crecimiento personal, es un simple contemplativo. Pero aquel que contempla y descubre la voluntad de Dios en su vida y la pone en práctica, ese es el verdadero cristiano. Te necesitamos los dos. La lucha que tenemos que nosotros realizar es encontrar el equilibrio, mis queridos hermanos, entre estas dos, entre la acción y la contemplación. ¿Saben? Hay mucha gente que trabaja mucho y de vez en cuando viene a misa, de vez en cuando ora. Entonces hay un terrible desbalance. Y hay personas que ahora pueden pasarse del templo, pero no cumplen sus responsabilidades en el hogar. Ni tanta ni muy, ¿no? Tenemos que encontrar el equilibrio en todo esto, mis queridos hermanos. Es lo que este pasaje deduzco que es lo que nos está manifestando cada uno de nosotros. No es si Marta es mejor que María o María mejor que Marta. Se necesitan los dos en la vida de uno, los dos. Marta necesita de vez en cuando tomarse un tiempo para orar. María necesita de vez en cuando pararse y hacer algo. Lo mismo nosotros, mis queridos hermanos. Desafortunadamente las religiones en el mundo han sido descartadas como religiones de palabras, no de acciones. Decimos mucho y hacemos demasiado poco. O utilizamos la oración para otras cosas y no para lo esencial. La oración tiene entre tantos objetivos uno solo: descubrir la voluntad de Dios para mi vida. Dejar que Dios me diga qué es lo que quiere de mí. Y entonces en oración pedirle fortaleza para ponerla en práctica. Y es lo que nos está llamando esto, mis queridos hermanos, de buscar ese equilibrio en nuestras vidas. Para algún día, Dios quiera, nos convirtamos en verdaderos cristianos. Nos ponemos en